Queridos oyentes, bienvenido al canal Diario Profundo. Al suscribirse a nuestro canal, puede estar informado sobre informes detallados en todo momento. La tensión en el Medio Oriente crece cada vez más con la continuación de los intensos ataques aéreos de Israel, las operaciones aéreas de Rusia y los actos terroristas en la región. Si bien la tensión regional entre Irán e Israel aumenta día a día, las repercusiones de los eventos en Siria se han extendido desde el Medio Oriente y han envuelto a África. Los conflictos entre Israel e Irán fueron vistos como la crisis de Oriente Medio más importante de los últimos 10 años. En el último mes, Israel ha ganado un gran impulso para resolver esta crisis y ha tomado medidas muy serias en la región. Especialmente con la seria planificación realizada por el Mossad, Irán, que escapó del acuerdo nuclear en la región, cayó en situaciones difíciles. Al mismo tiempo, los grupos militantes respaldados por Irán en muchas partes de Medio Oriente, incluida Siria, han sido atacados por la CFDI recientemente. Irán, por su parte, afirmó que esta guerra llegaría a su fin con sus últimas declaraciones. Irán parece estar jugando su gran carta de triunfo sobre la mesa. Al mismo tiempo, Irán lanzó un plan para agregar un nuevo ejército militante en Siria junto con sus fuerzas militantes en países como Líbano, Irak y Palestina. Irán, que ha realizado un envío serio de militantes a Siria mediante la compra de ciertas tierras regionales en Siria, donde la guerra ha tenido lugar durante los últimos 10 años, ha establecido un grupo de comandantes que se mantiene dentro del ejército del régimen sirio manteniéndose en buenas condiciones. Términos con el régimen sirio. Comenzando desde la frontera iraquí de Siria y moviéndose lentamente hacia el sur, Irán experimentó graves crisis con Rusia, Estados Unidos e Israel en muchas áreas diferentes. Incluso golpeó muchas bases estadounidenses en la región y asesinó a muchos comandantes del ejército del régimen sirio que apoyaban a Rusia. Irán, que ha ganado un poder muy serio en el sur de Siria en el siguiente proceso, se ha apoderado bien de la región con los envíos que ha realizado en los últimos días. Irán, que planea lanzar un ataque muy serio contra Israel en los próximos días con sus envíos de tanques a las afueras de los Altos del Golán y la sede que ha establecido en la región, también ha colocado a miles de militantes en la región fronteriza de Israel después del Deraa. La región de Al-Abad fue capturada con la ayuda de Rusia. Al darse cuenta de que estos movimientos son ahora una gran amenaza, Israel ha estado llevando a cabo serios ataques aéreos contra Irán en Siria durante mucho tiempo. Tuvo una crisis constante debido a los acuerdos nucleares. También chocó con Irán en el terreno al evitar los ataques de las fuerzas militantes que apoyaba. El servicio secreto de Israel, Mossad, ha preparado recientemente informes muy serios para Israel, informando las posiciones y el progreso tanto de las instalaciones nucleares dentro de las fronteras iraníes como del cuartel general militante respaldado por Irán en Siria. A la luz de esta información, Israel, tomando fuerza del acuerdo que hizo con Rusia en Siria, atacó uno por uno los cuarteles militares de los grupos militantes respaldados por Irán. Mató a muchos militantes de alto rango. En Irán, ha destruido muchos centros de investigación nuclear uno por uno saboteándolos o mediante ataques con drones no detectados, como afirma Irán. Israel ha llevado a cabo 7 ataques con misiles aéreos y uno de decisión contra Irán en Siria en el último mes. También hizo explotar 3 centros de investigación nuclear en Irán. En las declaraciones realizadas durante la jornada, Irán anunció que ha llegado el fin de Israel. El comandante del ejército de la Guardia Revolucionaria de Irán, Amir Ali, amenazó abiertamente a Israel, explicando en sus declaraciones que Israel hizo movimientos para iniciar la guerra, pero que traería su propia desaparición si continuaba haciéndolo. En la continuación de las declaraciones hechas desde Teherán, se afirmó que si Israel continúa con sus ataques, la respuesta de Irán no se retrasará y se completarán los preparativos para los ataques que destruirán a Israel. El general Horowitz del Cuerpo de Artillería de la CFDI enfatizó que Irán se está fortaleciendo día a día en la Franja de Gaza y el Líbano, y que Israel necesita planificar urgentemente cómo lidiar con los ataques de militantes respaldados por Irán. Israel ha estado llevando a cabo intensos ejercicios ofensivos y defensivos en la región durante las últimas 2 semanas. Además de los ejercicios con muchos países aliados, las fuerzas terrestres de Israel y la CFDI organizan ejercicios estratégicos en la región y animan los escenarios de guerra. Teniendo en cuenta las declaraciones realizadas y la situación en la que ha caído Irán en los últimos días, se puede observar que planea asestar un gran golpe a Israel con un gran ataque. También está claro que Israel está esperando un ataque de este tipo y se está preparando para responder. Hezbollah, por otro lado, advirtió seriamente a Arabia Saudita, que recientemente lo enfrentó en el Líbano, y declaró que cualquier movimiento que se haga en su contra en la región será una respuesta.
En su declaración, el secretario general del grupo militante Hezbollah afirmó que los saudíes aumentaron la tensión en la región al provocar al pueblo libanés en la región contra Hezbollah. El comandante de la Fuerza Aérea del IRGC declaró que los drones iraníes se han convertido en una espina en el costado de los enemigos de Irán. Amir Ali Ajizadeh, comandante de la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, advirtió el jueves que si Israel inicia un conflicto, Irán lo destruirá, según los medios iraníes. Los funcionarios del régimen sionista saben que pueden ser los iniciadores, pero el final está con nosotros, dijo el comandante. El fin de este trabajo es la destrucción del régimen sionista, y si nos dan una excusa, su destrucción ciertamente avanzará históricamente. Ajizadeh dijo que Israel es el único país del mundo que habla de su propia supervivencia y existencia continua. Un régimen que habla de su existencia está condenado a la destrucción, y tal régimen no puede hablar de la destrucción de otros países, y las amenazas que emite son principalmente para el consumo interno, dijo. El comandante de la Fuerza Aeroespacial del IRGC calificó la seguridad de Irán como ejemplar, y dijo que no necesitaba hablar sobre las capacidades del país, porque el enemigo está hablando lo suficiente sobre las capacidades de defensa y misiles de Irán. Ajizadeh señaló los esfuerzos de las potencias mundiales para agregar negociaciones sobre el programa de misiles de Irán a las conversaciones sobre el regreso al acuerdo nuclear del JCPOA, diciendo que los drones de Irán se han convertido en una espina clavada en su costado, y que esto demuestra la fuerza del país. El miércoles, el general de brigada del Cuerpo de Artillería del OC de la CFDI, Neri Horowitz, dijo que los conflictos futuros con Hamás en la Franja de Gaza o Hezbollah en el Líbano podrían implicar enfrentamientos entre drones. El enemigo está evolucionando en la Franja de Gaza y el Líbano, dijo Horowitz en la conferencia UVID 2021. Debemos saber cómo distinguir entre un amigo y un enemigo y lidiar con las capacidades enemigas. El jefe de artillería agregó que los vehículos no tripulados se unirán al combate junto con las fuerzas tripuladas en una variedad de operaciones, incluidos ataques, evacuaciones, patrullas de seguridad, maniobras en territorio enemigo y ayudar a exponer al enemigo y permitir que los soldados vean y escuchen en todos los entornos. Horowitz agregó que ve los aviones no tripulados como un elemento en la seguridad y estrategia del Estado de Israel, y que además de las 2 unidades UAV que ya están operativas en el cuerpo de artillería, se establecerá una tercera unidad en un futuro próximo. El lunes, una batería Iron Dome disparó un misil contra un avión no tripulado de Hamás que cruzaba el mar desde la Franja de Gaza, según la unidad de portavoces de la CFDI. Los informes de los medios israelíes indicaron que el pequeño dron estaba desarmado y estaba siendo utilizado para vigilancia. El dron no entró en territorio israelí. El secretario general del Movimiento de Resistencia Hezbollah del Líbano acusó a Arabia Saudita de buscar provocar una guerra civil en el Líbano, diciendo que Riad pretende ser amigo del pueblo y el gobierno libanés mientras presiona a sus aliados para que se opongan al movimiento de resistencia popular en el país. Sayed Hassan Nasrallah hizo las declaraciones en un discurso televisado el jueves, mientras se dirigía a una ceremonia celebrada para conmemorar el Día de los Mártires de Hezbollah, que anualmente cae el 11 de noviembre. Se supone que Arabia Saudita se presenta como un amigo del pueblo libanés, pero su problema es con Hezbollah. ¿Es así como un amigo trata a su amigo?, dijo Nasrallah. Añadió, la presión saudita, sobre el ministro de Información libanés para que renuncie por los comentarios hechos sobre la guerra de Yemen, es parte de la batalla contra la resistencia en el Líbano y no con Hezbollah, como partido político, y por lo tanto es una batalla contra la resistencia. Las tensiones aumentaron entre Riad y Beirut luego de los comentarios críticos hechos por el ministro de Información libanés, George Corday, en una entrevista sobre la guerra liderada por Arabia Saudita contra Yemen. Durante la entrevista, Corday calificó la guerra de Yemen liderada por Arabia Saudita como inútil y dijo que las fuerzas del ejército yemení y sus combatientes aliados de los comités populares se están defendiendo. Los comentarios de Corday enfurecieron a Riad y lo llevaron a ordenar al embajador del Líbano que abandonara el reino en 48 horas y prohibir todas las importaciones del país mediterráneo. Conocemos el papel de Arabia Saudita en la guerra, de 33 días, de julio, de 2006, y la incitación de Arabia Saudita a continuar esa guerra, dijo el jefe de Hezbollah, y agregó, Arabia Saudita quiere que sus aliados en el Líbano luchen en una guerra civil con Hezbollah al servicio de Israel y Estados Unidos. El jefe de Hezbollah subrayó que Arabia Saudita no ha brindado ninguna ayuda al Líbano durante años porque quiere una guerra civil en el país. También rechazó los pedidos de renuncia del ministro de Información libanés, diciendo que los comentarios de Corday eran tranquilos y objetivos.
El líder del movimiento de resistencia de Hezbolá también dijo que Arabia Saudita ha fabricado una crisis con Líbano por los comentarios hechos por el ministro de Información libanés sobre la guerra de Arabia Saudita en Yemen. Nasrallah dijo que la reacción exagerada de Riad a los comentarios de Corday fue una excusa para abrir un frente contra el movimiento de resistencia. La reacción de Arabia Saudita a las declaraciones de Corday es muy exagerada, dijo, y agregó. Hay funcionarios estadounidenses y diplomáticos árabes que describieron la guerra en Yemen en términos más duros que la declaración de Corday. En otra parte de sus comentarios, Nasrallah señaló la agresión saudita en la provincia central de Yemen de Marib, diciendo: hemos aceptado las sanciones saudíes contra nosotros durante años debido a nuestra posición sobre la guerra en Yemen. El jefe de Hezbollah agregó que el principal problema de Arabia Saudita es con Yemen, específicamente en Marib, y los resultados de la guerra, que ha fracasado por completo. Señaló que la disputa con el Líbano fue la respuesta de Arabia Saudita a las ganancias de las fuerzas yemeníes contra las fuerzas respaldadas por Arabia Saudita en Marib, pero la presión no funcionaría y la eventual caída de la ciudad tendría consecuencias muy grandes. Al dirigirse a Arabia Saudita, Nasrallah dijo: si quieres detener la guerra, la única forma de hacerlo es aceptar el alto el fuego y levantar el sitio en Yemen. Arabia Saudita, respaldada por Estados Unidos y sus aliados regionales, lanzó la guerra contra Yemen en marzo de 2015, con el objetivo de devolver al poder al gobierno del expresidente Abd Rabban Mansur Hadi y aplastar al movimiento popular Ansarollah, que había derrocado a la República Democrática del Congo. Anterior gobierno yemení respaldado por Arabia Saudita. La guerra saudí ha dejado cientos de miles de yemeníes muertos y ha desplazado a millones más. También ha destruido la infraestructura de Yemen y ha propagado el hambre y las enfermedades infecciosas. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas yemeníes y los comités populares han aumentado de manera constante en fuerza contra los invasores saudíes y han dejado a Riad y sus aliados estancados en el país. Los países árabes han reconocido la victoria de Siria. En otra parte de su discurso, Nasrallah señaló las medidas adoptadas recientemente por los países árabes para enmendar las relaciones con Siria, diciendo: durante los últimos días y semanas ha habido informes sobre contactos entre jefes de Estado de países árabes con el presidente sirio, Bashar al-Assad. El ministro de Relaciones Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos también ha realizado una visita a Siria. Esto significa la aceptación de la victoria de Siria, en su guerra contra el terrorismo, por parte de los países árabes y su admisión del fracaso de un proyecto en el que han gastado miles de millones de dólares, dijo el jefe de Hezbollah. Durante su discurso televisado el jueves, Nasrallah denunció como completamente falso las afirmaciones saudíes de que el Líbano está siendo controlado por Hezbollah. Todos los libaneses se dan cuenta de que las afirmaciones sauditas sobre la hegemonía de Hezbollah sobre el Líbano son completamente falsas, dijo el jefe de Hezbollah, y señaló que estas acusaciones saudíes son absurdas y la más ridícula de ellas es la idea de la ocupación iraní del Líbano. Nasrallah agregó: no negamos que somos un partido influyente y que somos el partido más grande a nivel político y estructural, pero no dominamos. Hay fuerzas con mucha menos fuerza que nosotros, que tienen una gran influencia en el Estado, especialmente en el poder judicial. Añadió: el argumento de Arabia Saudita de que somos un partido dominante en el Líbano es una completa mentira y una completa calumnia. Nasrallah hizo hincapié en la ansiedad de Israel por la creciente fuerza de Hezbollah y dijo: las repetidas maniobras israelíes en el norte de la Palestina ocupada reflejan la preocupación israelí por el Líbano. Las maniobras israelíes reflejan el temor de que el Líbano asalte los asentamientos en Galilea, dijo, refiriéndose a una región ocupada por Israel cerca de la frontera libanesa y el lado del Golán ocupado por Israel. Los israelíes son conscientes de la fuerza, la sinceridad, el alto estatus de la resistencia y la importancia de sus ideas estratégicas, dijo, y agregó que, si la resistencia entra en el norte de Palestina y Galilea, esto tendrá repercusiones muy grandes en la entidad de ocupación. El jefe de Hezbollah también dijo: los israelíes están obsesionados con el miedo a la creciente fuerza del eje de resistencia, especialmente después de la batalla de Saif al-Quds, Operación Espada al-Quds. Nasrallah enfatizó que Israel está experimentando ansiedad existencial y está tratando de respirar por el camino de la normalización de las relaciones con varios países árabes. Hizo hincapié en que todos los países con los que Israel ha normalizado las relaciones no podrán protegerlo y lo saben. El líder de Hezbollah dijo: la creciente violencia israelí contra los prisioneros y los palestinos no es un signo de fuerza, sino más bien un signo de ansiedad y pánico.
El ex primer ministro israelí Benjamin Netanyahu firmó acuerdos con el ministro de Relaciones Exteriores de los Emiratíes, el jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, y el ministro de Relaciones Exteriores de Bahrein, Abdul Latif Al Sayani, durante una ceremonia oficial organizada por Trump en la Casa Blanca el 15 de septiembre del año pasado. En enero, la Junta Militar Gobernante de Sudán firmó oficialmente los Acuerdos de Abraham para normalizar los lazos con Israel. La monarquía de Marruecos e Israel acordaron el 10 de diciembre del año pasado normalizar las relaciones en un acuerdo negociado por Estados Unidos. Los palestinos, que buscan un Estado independiente en la ocupada Cisjordania y la Franja de Gaza con East al-Quds como su capital, ven los acuerdos como una traición a su causa.